En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Lucas. Está tomado en su capítulo 2, en su verso 16 al 22. Fueron apresuradamente y hallaron a María y a José con el recién nacido acostado en el pesebre. Entonces contaron lo que los ángeles les habían dicho del niño. Todos los que escucharon a los pastores quedaron maravillados de lo que decían. María, por su parte, guardaba todos estos acontecimientos y los volvió a meditar en su interior. Después los pastores regresaron alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído, tal como los ángeles se lo habían anunciado. Cumplidos los 8 días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús, nombre que había indicado el ángel antes de que su madre quedara embarazada. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos hermanos y hermanas a la meditación y al compartir de la palabra del Señor. Bienvenidos a todos los amigos que por primera vez tienen la oportunidad de escuchar la meditación de la palabra del Señor. Este canal es un canal de evangelización, un canal que vamos día tras día llevando la meditación del Santo Evangelio para poder llegar al conocimiento de la verdad. Por esta razón, damos la bienvenida a todos aquellos que por primera vez nos ven a través de las redes sociales. Es un ministerio por el cual se dedica a meditar, a reflexionar, a compartir el Evangelio de cada día. Hoy la iglesia celebra la solemnidad, ¿sí? La solemnidad de María, Madre de Dios. Fíjese muy bien. La Sagrada Familia es buena noticia, ¿sí? La Sagrada Familia es una buena noticia para cada uno de nuestra familia. La Sagrada Familia de Nazaret es una buena noticia, un modelo para nuestra familia de nosotros, para cada uno de nuestra familia, porque es el modelo donde la palabra es hecho carne. Por eso en este día celebramos la solemnidad de María, Madre de Dios. Eso es lo que hoy la iglesia celebra. Por eso, deseándoles a ustedes que hayan pasado un feliz año nuevo, deseándoles a ustedes que hayan pasado muy bien, hayan recibido y hayan despedido el año viejo y recibido el año nuevo. Es una alegría, es un gozo el saber, porque despedir el año viejo, dejar el año viejo, quiere decir que hemos dejado también nuestras cosas malas, nuestra vida mala, nuestro pasado malo se ha quedado. Y así como hemos empezado un año nuevo, así también esperemos empezar nueva vida en Cristo Jesús. Por eso San Pablo a los Colosenses, en su capítulo 3, en el versículo 1, nos invita a que si nosotros hemos resucitado con Cristo, que busquemos las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la derecha del Padre. Eso es lo que Pablo nos anima, nos invita, nos exhorta. Pablo nos dice, esperemos que hayamos dejado todos esos malos pensamientos, esos malos deseos, y hemos pasado a ser humildes. Fíjense muy bien que Dios no nos pide grandeza,
Dios no nos pide riqueza. ¿Cuántas personas se han preocupado por la vida material? ¿Cuántas personas se han preocupado por todo? Fíjense muy bien, Dios no está en contra de las cosas, pero hubieron muchas personas, hay muchas personas que se vistieron lo más que se pudo. Compraron ropas caras, cosas caros, regalos bien caros, una gran inversión. Y Dios no pide esa grandeza, ¿sí? Dios pide que nosotros seamos humildes y sencillos. Eso es lo que Dios pide, eso es lo que Dios quiere. Dios quiere lo que tenemos aquí adentro, lo que llevamos dentro, eso es lo que el Señor quiere. Lo de afuera a Él no le interesa. Entonces, esperemos pues que este año que estamos por comenzar, esperemos en Dios Todopoderoso, que Él nos ayude a hacer las cosas diferente, a empezar a caminar diferente, a ver diferente, a pensar diferente. ¿Por qué? Porque José, María y el niño Jesús es el modelo. Fíjense muy bien. Es el modelo de nuestra familia. ¿Por qué? Porque José y María educaron al niño y por eso el niño iba creciendo en gracia y en sabiduría. María y José se encargaron de enseñar al niño, de educarlo. José lo enseñó a la carpintería, al trabajo. Ese es lo que el Evangelio pide con nosotros, a que nosotros seamos diferentes para poder estar con nuestros hijos, para poder enseñarlos, no solo materialmente, sino espiritualmente. Eso es lo que Dios quiere. Por eso Dios no se preocupa para que nosotros vivamos la grandeza, pensando en todo lo que realizamos y que nos sintamos grandes delante de Dios. Nos sentimos grandes porque tenemos un trabajo, porque tenemos una compañía, porque somos jefes, porque somos patrones. El Señor no quiere eso, hermanos. El Señor quiere la humildad, la sencillez. Eso es lo que el Señor quiere. ¿Por qué? Porque en esa humildad, en esa sencillez, es donde la palabra de Dios se queda y es donde produce fruto. Fíjense muy bien la solemnidad que hoy se celebra, hoy que la iglesia recuerda, fíjese bien, recuerda ese acontecimiento de la Virgen María. Por eso, solemnidad de María, Madre de Dios. Cuando decimos que María es Madre de Dios, no quiere decir que María haya hecho a Dios, que María haya creado a Dios en su vientre. No quiere decir eso. Cuando la iglesia dice que María es Madre de Dios, es porque cuando María trajo al mundo al niño Jesús y lo dio a luz al mismo Dios, por eso es Madre de Dios. Y muchos, tengan cuidado, muchos que se llaman, entre comillas, verdaderos cristianos, ellos dicen de que no es así. Ellos dicen que no es así. Ayer empezaron a ser, como dicen, que somos verdaderos cristianos, dicen ellos. Ayer agarraron la Biblia y ellos ya empiezan a contradecir la enseñanza de la iglesia que más de 2000 años viene enseñando. Si la iglesia lo enseña es porque la Biblia, la doctrina de las Sagradas Escrituras lo dice. Por eso, fíjese bien qué es lo que dice en Mateo 1:23. En Mateo 1:23 nos recuerda, fíjese muy bien, Mateo 1:23 nos recuerda y dice San Mateo, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Eso es lo que el Señor nos dice, eso es lo que el Señor nos explica, por eso la iglesia lo llama madre, por eso le llama madre, por eso, porque San Mateo lo anuncia, San Mateo dice, el Emmanuel,
Dios con nosotros. También lo dice Isaías, el profeta Isaías en el capítulo 7, en el versículo 14. También el profeta Isaías lo profetizó de que el niño que María iba a dar a luz es el Emanuel, Dios con nosotros. Isaías capítulo 7, versículo 14, dice el profeta Isaías: el Señor pues les dará esta señal: la joven está embarazada y da a luz un varón, a quien le ponen el nombre de Emanuel, Dios con nosotros. Entonces, si María dio a luz, trajo al mundo al Hijo de Dios, el mismo Dios, también por eso la iglesia le llama Madre de Dios. No es porque, como dicen los hermanos separados, no es como ellos dicen, que entonces fue María el quien hizo a Dios y a Dios nadie lo hizo. Esa es una gran mentira. La iglesia no enseña eso. La iglesia enseña que María es madre de Dios porque dio a luz al Hijo de Dios, que es el mismo Dios. Por eso en San Lucas, cuando María se presenta ante Santa Isabel, San Lucas capítulo 1, versículo 43, cuando Santa Isabel dice: ¿cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? ¿Quién es el Señor? ¿Quién es el Señor? Es Dios. Y por eso Santa Isabel dice: ¿cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Esta es la doctrina de las Sagradas Escrituras, que nos enseña la Madre Iglesia Católica. Ya queda en usted, ya queda en mí creer o no creer, pero esa enseñanza que andan dando vuelta en todo el mundo es una enseñanza para contradecir, para engañar a aquel que empieza a crecer, aquel católico que lleva años dentro de la iglesia, pero que nunca ha agarrado las Sagradas Escrituras. Por eso la iglesia hoy celebra la solemnidad de María, Madre de Dios. Si la iglesia le dice Madre de Dios, porque las Sagradas Escrituras lo dice. Mateo 1:23, el profeta Isaías 7:14 y San Lucas 1:43. Ahí lo dice. Entonces ya queda en nosotros creer o no creer. Esto es la enseñanza de la iglesia, la enseñanza de las Sagradas Escrituras. Y esto nosotros lo creemos y lo vivimos. Por eso nosotros le decimos madre, porque ella es madre de Dios y madre de la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Cristo es la cabeza y su cuerpo, y la iglesia es cuerpo suyo. Y entonces por eso es madre de Cristo, madre de Dios, madre de la iglesia. Por eso es nuestra madre, la enseñanza que la iglesia día tras día nos enseña. Por eso cuando nosotros decimos, deberíamos de sentirnos alegres, felices, orgullosos, que el Señor nos dejó a su madre como nuestra madre, que Jesús nos dejó a María como nuestra madre desde la cruz. San Juan 19:25. Entonces, por esa razón que la iglesia celebra el acontecimiento de la solemnidad de María, Madre de Dios. San Lucas en el capítulo 2, en el versículo 21 dice: cuando los magos llegaron, cuando los magos llevaban sus regalos, se fueron y encontraron al niño junto a su madre, junto a María, y les ofrecieron sus regalos: incienso, mirra y oro. ¿Sí? Hoy la enseñanza de los hermanos separados dicen que solamente a Cristo, solamente al Señor se merece darle la gloria y la honra. A María no.
¿Por qué? Porque dice que María no tiene nada que ver. Entonces, ¿por qué cuando llegaron los Reyes Magos a visitar a María junto a Jesús en el pesebre, por qué no le dijeron, María, hazte un lado, porque nosotros venimos a adorar al Señor y no queremos que estés con Él? Hazte un lado, por favor. Los Reyes Magos no dijeron eso. Al ver a Jesús junto a María, lo adoraron y le entregaron sus regalos. María recibió esos regalos. Por eso María es la primera cristiana al traernos, al presentarnos a Cristo, al presentar a Cristo a los paganos. Fíjense muy bien. Esa es la alegría que tenemos como católicos, la felicidad de tener a una madre que no somos huérfanos. Y esto queda en usted si creer o no creer. Ahí están las citas. Usted puede agarrar las citas, puede estudiarlo, puede comprobarlo y se dará cuenta de lo que enseña la Iglesia Católica. Está en las Sagradas Escrituras. Por eso dice, cumplidos los 8 días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús, nombre que había indicado el ángel antes de que su madre quedara embarazada. Ahí está. A los 8 días, dice, a los 8 días circuncidaron al niño. La circuncisión. En la circuncisión, el Génesis nos lo explica, que la circuncisión es la alianza entre Dios y los hombres, entre Dios y la humanidad. Es la alianza, es el pacto para poder ser Él su Dios y ellos su pueblo. Es la unión entre Dios y su pueblo, entre Dios y la humanidad. Eso es el pacto de la circuncisión. ¿Qué es la circuncisión? La circuncisión es quitarle una parte del hombre. Y por eso solamente el hombre tenía ese derecho. A través de la circuncisión solamente él pasaba a formar parte del pueblo de Dios y la mujer no. Pero la mujer, cuando se casaba con el hombre, entonces ya la mujer pasaba a formar parte de ese pueblo. Y eso lo dice el Génesis. Génesis capítulo 17, en su versículo 7 en adelante, dice, pacto mi alianza contigo y con tu descendencia después de ti, y esta es una alianza eterna. Yo seré tu Dios, y después de ti y de tu descendencia. Eso lo dice Dios, la alianza, pacto. Hago una alianza entre ti y tu descendencia, le dice a Abraham. Abraham creyó y dice, en el versículo, vamos a leer, seguir leyendo. Les daré a ti y a tu descendencia futura la tierra de tus andanzas, es decir, toda la tierra de Canaán, como posesión perpetua, y seré el Dios de los tuyos. Dijo Dios a Abraham, guarda mi alianza tú y tus descendientes, después de ti de generación en generación. Esta es mi alianza contigo y con tu raza después de ti, que ustedes deberán guardar. Todo varón entre ustedes será circuncidado. Todo hombre, todo varón será circuncidado. Y vamos a ver si en esa circuncisión todavía hay que esperar que el niño tenga uso de razón para poder circuncidarlo. Porque así es la enseñanza que dicen los hermanos separados, los hermanos que según se llaman cristianos evangélicos. Eso es lo que ellos dicen. Dice que para que el niño hoy tome parte del bautismo, dice, hay que esperar hasta que él tenga uso de razón, porque es un pecado bautizarlo. Es un pecado, ¿sí? Porque él no sabe lo que hace, él no piensa, no tiene razones todavía. Entonces hay que esperar que crezca y preguntarle, ¿por qué cuando fueron y le sentaron la partida de nacimiento, por qué no dijeron, esperemos hasta que tenga uso de razón si quiere ser mi hijo o no?
si quiere que el papá sienta la partida de nacimiento o no, la inscripción de nacimiento. No dicen eso. Y aquí dice, todo varón entre ustedes será circuncidado. Y vamos a ver si dice hasta que tenga uso de razón. Dice, ustedes cortarán el prepucio y esta será la señal de la alianza entre yo y ustedes. Como la mujer no se le puede hacer esa clase de operación, por eso la mujer no tenía parte de esa alianza con Dios. El hombre sí podía hacerle esa operación, quitarle un pedazo de prepucio para formar parte del pueblo de Dios. Por eso dice, en adelante y para siempre todo varón entre ustedes deberá ser circuncidado a los 8 días después de su nacimiento. Ahí está. Por eso Cristo cumple eso. Por eso Jesús cumple eso. Dice, cumplidos los 8 días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús. Esa es la enseñanza de las Escrituras. Por eso, ahora la circuncisión, la nueva circuncisión, lo trae ahora Jesús a través del bautismo. Esa es la nueva circuncisión. Ya no es una circuncisión quirúrgica de manos de hombres, ya no. Pero eso es lo que no enseñan los hermanos separados. Y le hacen creer al católico que no sabe que lo que la iglesia celebra es una mentira, que no tiene validez. Como quien dice, ellos dicen, es que andan obligando a los papás a que bauticen a los niños a los 8 días o de edad muy chiquita. Los niños no deben, es más, dicen, los niños no tienen pecado. ¿Para qué se va a bautizar? Cristo tampoco tenía pecado. Mateo capítulo 3, versículo 13. Jesús no tenía pecados. Y aunque no tenía pecado, Cristo se bautizó. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Para darnos ejemplo, que aunque un niño no tenga pecado, es necesario bautizarlo. ¿Por qué? Porque lo dice Colosenses. Fíjense muy bien. Colosenses, en su capítulo 2, versículo 11. Fíjense muy bien qué dice Colosenses. Colosenses, ¿dónde está Colosenses en las Sagradas Escrituras? Vamos a buscar Colosenses. Tome nota, agarre su cuaderno, agarre su lapicero y póngase a anotar las citas. Y véalo detenidamente. ¿Qué es lo que la Sagrada Escritura? Si es mentira, ni modo. Pero si es verdad que la iglesia lo que enseña está en las Sagradas Escrituras, mire que dice Colosenses capítulo 2 versículo 11, nos habla de la circuncisión de Cristo. Y dice, en Cristo recibieron una circuncisión no humana, no quirúrgica, que los despojó enteramente del cuerpo carnal. En Cristo, dice, en Cristo recibieron una circuncisión no quirúrgica, no humana, no quirúrgica, que los despojó enteramente del cuerpo carnal. Esta circuncisión de Cristo es el bautismo. ¿Lo dice o no lo dice? Si no lo dice, mi respeto para ellos. ¿Y a los cuantos días de nacido se hacía la circuncisión? Para formar parte del pueblo de Dios, la alianza entre Dios y el hombre. ¿A los cuantos días de haber nacido? A los 8 días, dice Génesis 17, capítulo 17, del versículo 7 en adelante. A los 8 días de haber nacido, todo varón es circuncidado. Lo repito, Génesis capítulo 17, versículo 7 en adelante. Y aquí dice que esta circuncisión de Cristo es el bautismo. Entonces, ¿a los cuánto tiempo se va a bautizar? Si la nueva circuncisión que Cristo nos trae es por medio del bautismo, entonces ¿a los cuánto tiempo se puede bautizar?
La Biblia no dice que hasta el joven, hasta que el niño tenga uso de razón. Eso no lo dice la Biblia. La enseñanza de las Sagradas Escrituras nos lo dice, que esta circuncisión de Cristo es el bautismo. Nos está refiriendo del Antiguo Testamento, en la circuncisión, en la antigua alianza, en el antiguo pacto. Era a los 8 días de haber nacido. Y ahora en el nuevo pacto, en la nueva alianza entre Dios y su pueblo, es a través del bautismo. Esa es la enseñanza de nuestra Madre Iglesia Católica. Imagínense. Entonces, ¿qué pasa? Ya queda en nosotros creer o no creer. Por eso, San Marcos, el evangelista San Marcos y San Mateo lo menciona, pero San Marcos en Mateo 28:19 lo dice, pero San Marcos 16:15 lo dice. El que cree no lo obligan. A nadie lo obligan. Leamos qué dice San Marcos 16. Mire, si la Biblia lo dice, si la palabra de Dios lo dice, ¿cómo puedo yo contradecir esto? ¿Cómo puedo decir yo mentiras cuando la Biblia lo explica? San Marcos 16:15 dice, y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice, se salvará. El que se niegue a creer, será condenado. Ya depende de usted, depende de mí. Si yo quiero creer, si usted quiere creer, se salvará. Y si no quiere creer usted, ni yo tampoco quiero creer, déjeme decirle que seremos condenados. La Biblia no dice, hay que esperar hasta que el niño tenga uso de razón. La Biblia no lo dice eso. La enseñanza de las Escrituras es para ser parte del pueblo en el nuevo pacto, en la nueva alianza. Dios será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. Es a través del bautismo, dice Colosenses capítulo 2, versículo 11, que la nueva circuncisión en Cristo no es humana, no es quirúrgica, es a través del bautismo. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Eso es lo que la iglesia nos enseña. Todo lo que es la doctrina de las Sagradas Escrituras. Así es, para que nosotros vayamos aprendiendo, para que nosotros vayamos comprobando con nuestras Sagradas Escrituras un respeto para aquellos hermanos separados, hermanos protestantes, mi respeto para ellos. Un día van a tener la oportunidad de ver este video. Ahí están las citas para que puedan comprobarlo, porque la iglesia es la única que Cristo fundó en Pedro. Mateo 16:18, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Aquella iglesia que San Pablo dice que a Dios se le da la gloria en la iglesia. Eso lo dice el Señor. Efesios capítulo 3, versículo 20 al 21. Que esa iglesia es columna y base de la verdad, dice 1 Timoteo 3:15. Si la Biblia lo dice, ¿cómo yo puedo decir que es una mentira? ¿Cómo yo puedo enseñar otras cosas? Por eso, hermano católico, por eso, hermano, hoy tienes la oportunidad de formarte, de prepararte. ¿Qué esperas? En este año nuevo que estamos comenzando, es una alegría, es un gozo de llevar esta palabra hasta tu casa. Lo puedes ver sentado, lo puedes ver acostado, lo puedes ver como quieras. Agarra la cita, prepárate, fórmate. Es tiempo de formarnos, es tiempo de aprender. Mi respeto para mis hermanos separados. No es una mala palabra, no es una ofensa. Simplemente se separaron de la verdadera iglesia. Por eso se les llama protestantes, pero no es por maldad, sino que ellos protestan contra la palabra. Cuando la palabra dice la verdad, ellos dicen que es mentira. Por eso, hermanos y hermanas, es una alegría estar nuevamente en este año nuevo, empezar para poder llevar toda esa energía, esa alegría, esa felicidad de comenzar una vida nueva, de comenzar un año nuevo, de dejar todo lo
¿Cómo? De dejar todo lo pasado, todo lo antiguo. Dice, año viejo, vida vieja, todas las cosas malas que ha quedado, ¿sí? Hayan quedado atrás. Y hoy es nuevo año para decirle al Señor, aquí estamos, listo, dispuesto para este año iniciar con ganas, con energía, con fuerza. Estudiar las Sagradas Escrituras para poder mejorar la vida de nuestros hijos, para que nuestros hijos vayan creciendo en gracia y en sabiduría, como el niño Jesús lo hizo en medio de José y María. Así es, que Dios Todopoderoso, ¿sí? Dice, todos los que escucharon a los pastores quedaron maravillados de lo que decían. María, por su parte, guardaba todos estos acontecimientos y los volvía a meditar en su interior. Esa es la invitación. Guardar esos acontecimientos, guardar la palabra y irlo meditando día tras día, momento tras momento. Hacer como María. María aguardó todos estos acontecimientos después que los magos regresaron. Todos los que escucharon a los pastores quedaron maravillados de lo que decían. María, por su parte, guardaba todos esos acontecimientos y los volvía a meditar en su interior. Después los pastores regresaron alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído, tal como los ángeles se lo habían anunciado. La gran alegría, la gran felicidad de los paganos que se encontraron con el Hijo de Dios, con el mismo Dios, nacido de una mujer humilde y sencilla. Que Dios Todopoderoso haga crecer y haga nacer y crecer en nosotros esa semilla que es la palabra de Dios. Ayúdanos a compartir, ayúdanos a enseñar, ayúdanos a seguir sembrando esta semilla de la palabra de Dios. Seamos sembradores y sembradoras. Compartamos este video, llevemos esta semilla para que crezca, para que dé frutos en todas las familias, en todos los corazones y para que los hijos, como dice la palabra, vayan creciendo en gracia y en sabiduría. Agradezco a Dios por la oportunidad que me ha dado y que Dios me los acompañe, que Dios los guíe en sus caminar, en sus trabajos, donde quiera que estén. Que Dios Todopoderoso derrame su santa bendición sobre todos nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.